Mi nombre es Daniel Sierra Botero. Yo soy vicepresidente de Golden Plan Choice, mi compañía a la cual represento con mucho honor. Soy colombiano, a mucho honor también, nací en Pereira. Yo terminé un curso de atención prehospitalaria en la Universidad de Antioquia en Medellín. Me gustaba y me gusta mucho lo que es la medicina y luego empecé a estudiar medicina en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Me encantaba mi carrera, me encantaba lo que hacía, pero pues me llega la residencia gracias a mi mamá. Entonces, cuando me llega la residencia de Estados Unidos, pues digo, wow, ok, esto es una muy buena oportunidad, ¿verdad? Entonces, pues tomé la decisión de venirme para aquí. Dejé absolutamente todo. Cuando yo llegué empecé en todo. Yo empecé a pulir pisos de mármol, yo empecé a frame de casas, que es poner como la madera aquí las casas se construyen con madera, no ladrillo. Empecé de repartir pizzas, o sea, yo empecé desde abajo, totalmente desde abajo. Gracias a Dios me entra una aplicación a un hospital en Houston que se llama Memorial Hermann. Ahí empiezo a trabajar como empleado y se supone que yo quería continuar mi carrera. Eso era lo que yo quería hacer. Mi jefa, que hoy en día es una de mis muy buenas agentes de seguros, me obliga a sacar la licencia de seguros básicamente. O sea, ella me dice, sácala o la sacas. Entonces me tocó sacarla. Y cuando la saqué, pues la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho porque uno educa a la gente, ayuda a las personas que están súper desorientadas, no cobro nada por mi asesoría, es totalmente gratuita. Cuando ellos se enrolan, es que me pagan. Entonces me encantó, me empezó a gustar mucho la industria y la carrera de los seguros. Pero llega Trump a la presidencia y quiere acabar el Obamacare. Entonces, cuando eso pasa, Memorial Hermann elimina el departamento de Obamacare. Más o menos unas 600 personas perdemos nuestro trabajo, entre esos yo. Pero fue lo mejor que me pasó, porque eso me hizo empezar como captivo en Golden Plan Choice. Me empezó a ir muy bien y yo le dije a mi esposa, que ahorita es mi esposa, en ese entonces era mi novia, ¿sabes qué, amor? Manténme por 6 meses y sé que me va a ir muy bien. Empecé como agente independiente de calle y luego creé mi propia compañía que la llamé Sierra Plan Choice. Y ya luego, conforme el tiempo, Carlos Javier, los fundadores de Golden Plan Choice y yo decidimos asociarnos. Entonces, digamos, ya Sierra Plan Choice se fue a un ladito y nace pues mucho más grande pues Golden Plan Choice. Nosotros lo que hacemos es guiar a las personas con papeles o sin papeles, o sea, con estatus o sin estatus migratorio, a asegurarse en este país. Hay muchos programas, por ejemplo, Medicare es un programa para personas generalmente mayores de 65 años. Obamacare es un programa para personas menores de 65 años. Están las opciones para las personas sin estatus migratorio. Están los planes dentales, planes de visión. Aquí las cosas no vienen como que combinadas. Aquí tú tienes que tu seguro dental por aparte, tu seguro visión por aparte, tu seguro médico por aparte. Y luego viene todo lo que es la parte de suplementos médicos como cáncer, accidente. También vienen los seguros de vida, planes funerales como cremación, entierro tradicional y pólizas para invertir dinero como anualidades, que son inversiones seguras donde tú no pierdes dinero sino que ganas un interés fijo. Como un CDT, digámoslo, en Colombia. Y nosotros no solo ayudamos a individuos, sino también a empresas que le quieren dar seguro a sus empleados. No solo vendemos seguros, sino también somos una plataforma para que otras personas, también cuando llegan a Estados Unidos buscando oportunidades de empleo, en los seguros encuentran un buen negocio y una buena forma para ayudar a otras personas ganando buen dinero. Es un ecosistema. Los pacientes necesitan a los doctores necesitan las aseguranzas y las aseguranzas nos necesitan a nosotros para poder educar y promover sus productos con la gente. En Estados Unidos sí, tú necesitas un doctor que te salve la vida y te haga una cirugía, pero yo le salvo el bolsillo al paciente para que el paciente se pueda hacer la cirugía y no tenga que vender su casa para pagarla. Tú necesitas tener una cobertura. Así sea la más barata, la más jodida, pero ten algo. Eso yo creo que es el primer error, tener el delirio de Superman. El segundo error es no tener un agente. Tercer error y último, lo barato sale caro muchas veces. Entonces muchas veces la gente se enrola en planes de $0 al mes.
pero lo que no entienden es que los costos cuando utilizas el servicio son muy altos. Lo bueno de nosotros es que tenemos licencia en todos los Estados Unidos, no solo Texas. Entonces, si hay alguien en California, New York, Nuevo México, en cualquier parte de los Estados Unidos que necesite cobertura, nosotros tenemos licencia para poder asistirles a las personas y asistimos a cualquier tipo de personas. Tenemos empleados en Venezuela, tenemos empleados en Colombia, también en Santa Marta, también tenemos 4 oficinas en El Paso, nuestro call center en Laredo, so, poco a poco creciendo, tenemos expectativas obviamente de ayudar a muchas más personas. Queremos más agentes independientes, de pronto más adelante tener más posiciones abiertas para personas que de pronto quieran tener un empleo fijo. Una persona para ser exitosa en un emprendimiento necesita conocimiento, pero de nada te sirve saber mucho si no haces. O necesitas actividad. Necesitas salir a la calle a practicar lo que tú aprendiste. Y tercera cosa que necesitas es estructura. Tú necesitas profesionalizarte. Si esas 3 cosas se aplican, si tú sabes mucho, lo haces y lo pones en práctica, o sea, tienes actividad y tienes estructura, no hay manera en que te vaya mal. Esa es la clave del éxito. Yo también tengo una empresa constituida en Colombia y tengo empleados en Colombia, les tenemos sus prestaciones, les tenemos todo en Santa Marta. Insurance Based Services. Y la verdad que me encanta trabajar con mis colombianos. Los colombianos somos unos echados para adelante, unos berracos. Y bueno, mi hermano está encargado de ese proyecto de Colombia. Y me encanta poderle dar empleo a mi gente colombiana. La verdad, mi país me encanta. Estados Unidos es un excelente país para crecer económicamente, pero las raíces de uno, la gente, la comida, todo, la familia, los amigos, eso es algo que se lleva en el corazón.